Estás en el Valle de los Tercos, Silicon Valley en español. Yo soy Diego, periodista, y mi amigo Fernando es experto en startups. Te traemos a los latinos que compiten en la capital mundial de la innovación. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com. Estás en el Valle de los Tercos. Hoy, el gringo de California que lanzó una de las startups más exitosas de Brasil. Empezamos pequeño y soñamos grande desde el comienzo, pero hoy en día somos poco más de 600 personas en Brasil. Brian Requarth fundó el sitio de inmuebles Viva Real en Colombia y luego se lanzó al mercado que tienta y asusta a muchos emprendedores digitales latinoamericanos. Brasil. Como dicen, ¿no? Brasil no es para principiantes, ¿no? Brian convirtió a Viva Real en una de las startups más exitosas do Brasil. Hoy, ya alejado del día a día y de regreso en California tras 13 años en Sudamérica, nos cuenta cómo construyó desde cero una startup ganadora en un mercado gigante y difícil como el brasileño. Bienvenidos al podcast de Silicon Valley en español. Hola, este es el programa que te desnuda los mitos de Silicon Valley en español, y en Spanglish, y en portuñol. Hoy tenemos a Brian Requarth, o Requarchi, o Requart, según lo llaman en Estados Unidos, en Brasil o en Colombia. Por ahí de 2003, Brian se fue de viaje en auto desde California, por todo México y hasta Costa Rica. Su plan era seguir hasta la Patagonia, pero la siguiente parada fue en Bogotá, donde estaba una chica que Brian había conocido en California, y lo demás es historia. Se casó y se quedó 7 años en Colombia y lanzó negocios digitales creando apps y sitios. Y también creó un sitio de búsqueda de inmuebles, Viva Real, que tras más de 10 años de trabajo es una de las grandes historias de éxito digital en Brasil. De hecho, poco después de que grabamos la entrevista, Viva Real anunció su fusión con el poderosísimo grupo mediático Globo. Brian ya dejó de ser el CEO hace un par de años y ahora es uno de los presidentes de la junta de directores. No me pidas que pronuncie el apellido, pero Brian es un caso totalmente antagónico de lo que solemos tener acá en el Valle de los Tercos, ¿verdad? Como decimos en México, hizo las cosas al revés volteado. O sea, es un chico de Silicon Valley que se fue a buscar fortunas o a crear su mega startup en América Latina. Y creó una mega startup de verdad, porque Viva Real es una empresa de internet grande en Brasil. Sí, creo que es de los casos de éxito que hoy en día están sonando más. Lo que pasa es que no lo cubre tanto la prensa en español. Claro, tenemos ese problema que no sabemos tanto lo que pasa en Brasil porque nadie está mirando hacia ese lado. Exacto, y nos enfrentamos con el mismo problema aquí en el podcast, ¿no? Que quisiéramos tener más brasileños, pero el problema del idioma es Porque hablando de números y peso, el contingente brasileño es el más grande que hay acá de Latinoamérica. Pero sí, hasta ahora está fuera de nuestro alcance, pero ya lo estamos solucionando. Fuera de nuestro alcance. Estamos haciendo un curso acelerado de portugués. Hay algunas personas que podríamos estar entrevistando en portugués y creo que lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Pero bueno, Brian es una buena entrada hacia ese mundo de las startups en Brasil y cómo un gringo se fue a Latinoamérica a hacerse la América en tecnología. Yo tuve una experiencia terrible buscando inmuebles en Bogotá. De hecho, yo me acuerdo que estaba quedando en un hotel feo, barato por las primeras semanas y hasta le dio vergüenza a la familia de mi esposa de dejarme allá. Y pegué los clasificados, cogí los clasificados, vi los anuncios de inmuebles, empecé a llamar los anuncios y hablé con un agente inmobiliario y básicamente expliqué lo que quería. Me dijo, tranquilo, vamos a charlar un café, yo voy a enseñarte lo que hay. Nos sentamos el día siguiente en el café, expliqué de nuevo, sacó una lista de varios inmuebles de su briefcase y dijo, tu inmueble perfecto está aquí, te lo aseguro. Y bueno, vamos a verlos. Y dijo, bueno, solamente va a costar 20,000 pesos.
Y dije, carajo, ¿eso va a cobrarme por ver los muebles? Es una locura. Pero estaba en ese lugar feo y después de varias semanas pues ya estaba necesitando salir. Entonces pagué el dinero y primer apartamento ya arrendado. Segundo apartamento muy grande. Tercer apartamento muy caro. Pasé todo el día, gasté todo el día frustrado. ¿Te regresó tu dinero? No. Nunca escuché a esa persona. Espero que esté escuchando ahora. Pero bueno, ya, forgiven. Entonces, eso fue un primer momento. Segundo momento, creo que hablando de empresas y inspiración, estaba en un café de internet y yo bajé un case study de Mercado Libre de Stanford y pensé, esa empresa es muy, muy grande, ¿no? Wow. Empresa con expansión en todos los países, parecido al sector inmobiliario donde yo había trabajado en San Diego. Entonces, colocando las experiencias terribles de buscar un inmueble y viendo que una empresa muy grande de América Latina, eso fue los primeros como sementes o semillas, digamos, en mezcla de portugués. Semillas. Y ahí como empezamos a pensar más en el modelo y ahí nos dio una inspiración grande esos dos momentos. Y Viva Real ahora es una empresa grandísima. Creció bastante, sí. Obviamente empezamos pequeño y soñamos grande desde el comienzo, pero hoy en día somos poco más de 600 personas en Brasil. Empezamos focado en toda América Latina, como era Mercado Libre. La idea era ser el mercado libre de muebles. Poco después me di cuenta que es muy complicado estar en muchos países y decidimos ser el Amazon de bienes de muebles. Y ya poco después cambiamos el plan, que era AAB, All About Brazil. Y eso fue el enfoque que decidimos después de ver que el mercado brasileño digamos, el estado de Río era mayor que el mercado colombiano. Claro. En términos de número de clientes potenciales, etc. Y en esta época había conocido mi otro socio que estudiamos juntos en Belgrano, en Argentina, y me contactó de casualidad, un mensaje de LinkedIn. Estudiamos juntos, no me acordaba de él, como poco el brasileño del grupo, y ahí él se juntó, tomó la operación de Brasil y disparó muy bien. Crecemos mucho en Brasil y eso fue en 2009. Empezamos allá, en esos países, México, Brasil y Colombia. Pero en 2011 decidimos enfocar solamente en Brasil y me mudé para Brasil. ¿Y eso significó cerrar los otros países? ¿O? Sí, un momento muy difícil para mí. De hecho, reflejando de los momentos difíciles, yo tenía claridad de que el mercado brasileño era muy, muy grande, pero toda la operación estaba en Colombia, digamos, todos los ingenieros, toda la operación. Entonces, me demoré mucho tiempo de tomar la decisión porque obviamente pensaba en el efecto de la gente que ya habíamos contratado y me preocupaba mucho. Perdí sueño, perdí un estrés grande. Al final de las cuentas, cuando miro para atrás, yo pienso en, por ejemplo, el primer comercial que contraté ahí, otro como gerente de marketing que teníamos. Uno está en Facebook ahora manejando pequeños y medianas empresas de Facebook en Brasil. El otro entró en Mercado Libre. Entonces, ya como a final de las cuentas, como fuimos un buen launchpad para ellos en sus carreras y nadie tuvo mucha dificultad de encontrar un nuevo desafío. Pero en el momento como me costó trabajo, además siendo un CEO nuevo, joven, sin tanta experiencia, me costó mucho trabajo tomar la decisión al comienzo. Y ahora que lo revisas otra vez, dices, ¿lo hubiera hecho antes incluso? Sí, sin duda. De hecho, tenía como el tesis tan claro del negocio que no tenía las huevos para tomar decisión. Entonces, eso fue difícil. Eso fue el momento pero sin duda, como me demoré unos 6 meses adicionales, yo creo que
hubiera sido una decisión muy fácil. Mirando los dados que tenía, era una decisión bien clara. Claro, con los números. Claro, los números eran obvios, el mercado, el potencial, todo. Entonces, pero son difíciles. Pero entonces, ¿un buen CEO es uno que puede separar esa parte humana o mira, no del todo? Yo creo que también la perspectiva te ayuda a entender que las personas obviamente no es corazón frío y hacer las cosas, pero no me di cuenta que lo que estaban haciendo era diferente y que las personas que participaban en ese proceso tenían una exposición a una forma de pensar diferente y que esto sería atractivo para ellos buscando otro trabajo. Yo no tenía esa percepción, no fue claro para mí eso. Y en retrospecto, pues ya veo eso, y si hubiera visto esto, hubiera sido más fácil, porque hubiera sido que el paso iba a ser más fácil para las otras personas. No fue un choque tan difícil para las personas. Obviamente fue un momento difícil al comienzo, pero el tiempo para encontrar la próxima cosa no fue tan largo, y además encontraron trabajos que pagaban más, incluso. Entonces, siempre como tener ese hindsight es difícil cuando está en el momento, ¿no? Pero aunque hubiera sido difícil para ellos encontrar trabajo, o sea, al final no puedes trabajar para mantenerlos, ¿no? O sea, Y fue para las personas que quedaron, ¿no? Toca hacer las decisiones para las personas que van a quedar, ¿no? Porque si hacemos cosas para todo el mundo, porque, por ejemplo, nos quedaron varias personas, ¿no? Llevábamos 4 ingenieros de Colombia, alguien de Ecuador, otros 3 colombianos. Lo llevamos a nuestra oficina en Brasil. Y para ellos fue excelente, pero no hubiéramos llegado y quedaron con stock options y todo. Y no hubiera pasado si hicimos lo mismo, y probablemente la empresa hubiera fracasado porque no teníamos el enfoque y el plan. ¿Y cómo es eso de hacer una startup en Latinoamérica, teniendo tú la perspectiva de que eres estadounidense y sabes que las cosas son diferentes? Pero además que eres de la región de Silicon Valley, o sea, no eres un americano de Wisconsin. O sea, para decirlo más claro, lo hiciste todo al revés. Sí, yo soy un tipo bien confundido aquí con eso. Pero mira, primero, cuando llegué a América Latina, no tenía toda esa información disponible, ¿no? De qué es un convertible note safe, como toda la información que está disponible hoy en día es bien diferente. Y además de eso, no tenía tantos contactos. Pues primero, yo me siento muy privilegiado, ¿no? Vengo de esta región, yo vengo de una familia como bien, no es que estaba arriesgando todavía para hacer eso. Siempre lo vi como un viaje y un momento de aprendizaje de todas formas, ¿no? Y yo vi como mucho menos riesgo que la otra gente lo veía, porque para mí como toda una experiencia. Pero cuando hablamos de los dificultades de abrir una empresa en América Latina, mira, Brasil, por ejemplo, es un lugar súper complicado. Demoramos más que 6 meses para abrir la empresa. Ajá. Entonces, yo era el ilegal allá. No tenía cuenta bancaria, no tenía forma de recibir el pago. Además, como no me pagaba nada, entonces no importaba mucho. Pero todo eso como fue súper complicado. Entonces, Colombia un poco más fácil, pero sí, fue súper difícil. Y además como las cosas culturales también, como no tenía consciente ciertas cosas. Y yo creo que aprendí en el proceso, pero sin duda me costó mucho trabajo y aprendí en el camino, ¿no? ¿Y cuáles fueron las cosas que veías que las startups de aquí estaban haciendo que allá no podías implementar? Mira, yo creo que fue un poco la gran dificultad para mí, y yo creo que está cambiando muchísimo en comparación con 2005, 2006, 2007, los primeros startups que hicimos. Pero yo creo que en Colombia un desafío que tenía mucho era la mentalidad de sí señor. Es una cuestión de jerarquía muy fuerte, de decir, mira, yo quiero que hagas esto. Y yo no estaba acostumbrado a la gente decir sí a todo lo que decía, y de hecho no quería eso. Entonces eso fue, de hecho, un día nos sentamos Thomas y yo y escribimos como unos valores que teníamos, o unos como cosas para seguir en la empresa, para definir ciertas partes de cultura. Y una de las cosas que definimos era: no hagas cosas que pienses que son estúpidas. Tuvimos que escribir eso y decir a todo el mundo, mira,
Si piensas que es una mierda lo que estoy Una diciendo, pendejada. por favor, voy a quedar súper frustrado que no me dices eso y terminar sabiendo eso después. Entonces, yo creo que eso fue un gran desafío, una de las cosas. Y sí, lo que todo el mundo nos agradece es que las entrevistas del Valle de los Tercos son distintas. Te traen información sin filtro, sin lentes color de rosa, directo desde Silicon Valley. Y son en español, con los latinos, españoles y otros hispanohablantes más destacados del Valle. Para que esta fuente única de conocimiento siga existiendo, pasa hoy por nuestra cuenta de Patreon a dejarnos unos $1 por mes. Súmate a los oyentes premium que nos ayudan a seguir vivos y además recibe recompensas de contenido extra. Patreon.com/tercos. Y como siempre, gracias totales. Ahora volvemos con Brian Reckworth, cuando nos contaba cómo en Colombia el problema era tener empleados demasiado obedientes. Me acuerdo como una vez, como mencioné a un designer, no, es que no me gusta nuestro logo. Ese designer pero no fue como, vamos a revisar eso en algún momento, dije. Ese designer pasó como las próximas semanas trabajando en eso como loco y sabiendo que nuestras prioridades eran otras cosas. Entonces eso pasó muchas veces cuando hablábamos una cosa. Me acuerdo que tenía que ser muy, muy claro y muy, muy como dejar que no haya nada de duda sobre lo que toca hacer. Y más importante que eso era ser súper claro que no vamos a hacer. Eso fue mi grande lección de todo aprendizaje, es decir a todo el mundo que no vamos a hacer. De hecho, me hace recordar de mi socio Diego, cuando él vino para Colombia en el comienzo de nuestro como partnership. Él llegó allá, pues puro como creando que no era socio en ese momento, pero nos gustó mucho, Thomas y yo, él. Eso fue el comienzo de lanzar en Brasil. Y él llegó, le invitamos a Colombia, pasó un mes quedando en la sofá de Thomas. Y me acuerdo cuando estábamos trabajando el plan de negocio para regresar a Brasil, tuvimos que hacer una lista de las 10 cosas más importantes que vamos a hacer en el corto plazo y en el largo plazo. Y los primeros 2 cosas en el corto plazo, como circulamos eso, y los otros, un X de los 8 cosas, y dijimos a todo el mundo, no vamos a hablar nada de otras cosas, eran inmuebles y tráfico de SEO. Y si no vamos a hablar de esas 2 cosas, no quiero escucharte comentar nada. Servicio al cliente, relaciones públicas, levantar capital, lo que era esas 2 cosas ahora, y enfocamos eso por un buen rato, y eso nos ayudó a crecer por la como maniacal focus que teníamos. Entonces, es importante decir lo que no vas a hacer. Claro, para que se enfoquen en lo que sí tienen que hacer. Sí, exactamente. ¿Y qué otra característica cultural viste que te saltara así la diferencia? La otra vez teníamos hace poco a Hernán Jaramillo acá, Sí. el ejecutivo colombiano de una startup estadounidense, Sí. y decía la gran diferencia que hay en lo que nosotros llamamos horas silla, horas culo, horas nalga, que es estar en la oficina aunque no estés haciendo nada, Sí. pero para que tu jefe te vea, Sí. que es algo muy latinoamericano, ¿no? Sí. Y acá no importa mucho. La importancia de microgerenciar ciertas cosas era necesario en nuestro caso en el principio, y cuando traté de crear esa cultura totalmente abierto y libre, fue un caos y la gente sentía como, pero dime qué tengo que hacer. Necesitaban dirección. Sí, entonces yo creo que hay un equilibrio, y yo creo que más que todo es la gente y la experiencia que han tenido antes. Si hay gente que ha tenido experiencia, porque hoy en día, si vas a Argentina, vas a México, vas a Colombia, hoy en día hay empresas y hay emprendedores y hay culturas de empresas que ya son más parecidos a lo que vemos aquí en San Francisco. Entonces, esa cultura ya es más fuerte, pero si no han tenido tanta experiencia de eso y la mentalidad no ha tenido esa exposición, yo creo que cuesta un poco de trabajo. Es posible como integrar eso durante el tiempo, pero yo creo que si no tienes eso conscientemente va a costar un trabajo. ¿Cómo fue construir Viva Real en Brasil?
Porque decíamos, es una empresa muy grande ahora, pero un día llegaste, ¿no? Con nada. Ya, ¿Y cómo sí. haces para construir una empresa de internet así tan grande? Un gran desafío en América Latina es que, y está cambiando un poco, pero todavía le falta capital, digamos, y acceso a recursos. Entonces, nuestro caso era súper importante crecer algo de revenue, de ingresos, de cerrar clientes, de poder mostrar que funcionaba el negocio. Entonces, eso fue el gran enfoque al principio, es crecer las métricas en tráfico y inmuebles y monetizar eso, porque nadie apuesta en un negocio que solamente tiene un buen equipo o una buena idea, especialmente en 2007, 2008, 2009. Era un gran enfoque en esa parte de mostrar resultados. Yo tuve la suerte de... Pues pasé años tratando de levantar capital, ¿no? Porque nuestra competencia allá eran dos players gigantes. Uno que es Globo, que es la empresa un de... multimedio gigantesco. Multimedios de unos más grandes del mundo, digamos, que son dueños del 70% de los medios. Entonces, y otro como que fue apoyado por Tiger, investido por Tiger, y... Navent, que es un grupo argentino también, que tenía mucho más capital, Riverwood. Entonces, era muy difícil. Yo sabía que para poder estar en el juego y, de hecho, estar en la mesa, no estar en el menú, ¿no? Porque toca tener algún recurso para estar en la lucha. Entonces, yo tuve suerte en recibir 30 nos de inversionistas diferentes. Y un momento como tipping point para mí, en 2009, 2008, traté de traer un inversionista que era un ejecutivo de las mayores empresas de nuestro sector en Australia. Una empresa hoy está en la bolsa de $7 billones, $7 mil millones, digamos. Entonces, era una empresa gigante. Ese ejecutivo salió del negocio. Yo le contacté, traté de traerlo para el negocio como inversionista. Demoré 2 años y medio tratando de convencerle. No sé si tenemos tiempo de entrar en los detalles de cómo fue esas conversaciones, pero fue muy difícil. Finalmente, decidimos traer él para Brasil. Terminó invirtiendo en la empresa y eso abrió mucho porque fue un sello que ayudó a ver que si alguien tenía esa experiencia, una empresa tan grande en nuestro sector, y los otros inversionistas empezaron a tener más interés porque él ya creía en ese modelo. Entonces eso, pero fue años. América Latina en esa época no tenía empresas. El Mercado Libre era la empresa y eso fue el unicornio, realmente unicornio, porque no había más. Entonces, bien complicado. Hay muchos emprendedores latinoamericanos que miran a Brasil como la plataforma de lanzamiento porque dicen, ahí está el mercado grande. ¿Recomendarías que hagan eso o no es tan fácil como parece, es más complicado de lo que parece? Como dicen, ¿no? Brasil no es para principiantes, ¿no? Exacto, eso lo escuché como emprendedor, como, bueno, sí, claro, ¿cómo tan difícil puede ser? Es súper difícil. ¿Sí? ¿Cómo? Mira, nada más como mencioné, empezando como todo ese obstáculo de crear la empresa, ya vas al paso, ¿no? Hay más de eso, como cuestión como laboral de empleados, de cómo lo contratas, siempre está a favor a las personas. Y obviamente como empresa siempre queremos ser justo, pero llega a ser algo súper difícil. Si alguien te demanda y no has hecho nada y inventan una cosa o roban de ti y pues tú hiciste algo como... Inventan cosas y terminas pagando los platos rotos. Sí, ahí. Innumerables cosas que son difíciles de Brasil. Y yo creo que, sin duda, América Latina es una región donde habla español. Y obviamente Brasil hace parte de América Latina, pero eso es un territorio diferente, idioma diferente y desafío diferente. ¿Y cómo terminas regresando para acá? ¿Qué estabas buscando? Bueno, después de 13 años era el momento y realmente como si ese negocio estuviera en San Francisco, por ejemplo, yo no hubiera salido de la empresa como CEO, me tendría que sacar de ese negocio para yo salir, pero después de tanto tiempo, tengo 2 hijos, tengo un niño de 4 años, niña de 2 años, ya mis papás no están quedando más joven.
Entonces fue una decisión como más de estilo de vida y familia y amigos. Entonces me encanta América Latina. Yo siento como no tengo sangre y raíces de allá, pero mi hija nació en Brasil, mi esposa nació en Venezuela, fue criada en Colombia, entonces esa conexión es muy profunda en mí y sin duda voy a tener como un pie en América Latina, sea México, Argentina, Brasil, Colombia. Entonces me encanta la región y siempre me siento una conexión con la región. Y sigues participando en el Consejo de Viva Real como chairman, ¿verdad? Sí, Como hoy en día mi papel es chairman. El año pasado anunciamos el CEO, que es Lucas Vargas, que es un brasileño que está con nosotros hace 5 años. Era el CEO de Groupon allá. Le contraté como vicepresidente comercial. Después pasó por marketing. Después fue Chief Operations Officer. Y básicamente fue groomed para CEO, como yo y él pensamos en eso un buen rato. Y fue una transición muy, muy tranquila. No pasó nada realmente, que es bueno. Y hoy en día yo comunico con él casi todos los días, pero estoy bien cerca del día a día, sino en un papel más como chairman y menos operacional. Y fue difícil porque cuando crece la empresa, yo me acuerdo que me di cuenta que tenía 3 papeles diferentes. Era el fundador, el chairman y el CEO. Y tienen 3 sombreros diferentes que toca poner, ¿no? Entonces eso me siento ahora que me permite tener un poco más visión a largo plazo, porque no tengo prisa de el próximo año, próximo mes, y podemos ya soñar para los próximos 7 y 10 años. ¿Cuál es el papel del fundador entre esos 3? Cultura. Es una combinación de visión y cultura. Para mí eso es el fundador, es el corazón de eso. ¿No te cuesta tener que dejar de lado eso? Porque ya dejas de influir en la cultura a diario. Mira, yo dejé unos raíces muy fuertes en términos de, obviamente no puedo controlar todo lo que pasa, y sí, es un poco difícil, ¿no? Pero yo me preparé psicológicamente por muchos años antes de hacer la transición. Empecé a pensar cómo iba a ser. Eso fue una decisión que había hecho y nadie sabía. Y después fui introduciendo la idea poco a poco. Entonces, me siento que el alma de la empresa sigue. La visión que tenemos es bien claro, no ha cambiado. Los aspectos culturales y los valores que tenemos siguen en pie. Si te hubieras quedado aquí, ¿hubieras hecho una startup? Probablemente sí. Yo creo que una de las cosas que me gustaba de estar en América Latina, y es algo sobre el fracaso que me gusta, nadie esperaba que iba a funcionar. Entonces, es como el anti-riesgo. Es tomar el riesgo que nadie piensa que va a funcionar. Entonces, yo pensé así en algún momento. Me acuerdo, es como, y tengo ese mismo como marco que pienso cuando, por ejemplo, voy a hacer una presentación en portugués, y ese gringo, ¿qué va a decir? No, ¿cómo va a portugués? ¿Cómo va a presentar un tema? Y tomaba eso como una oportunidad de hacer cosas estúpidas o locas, porque ya nadie piensa que va a funcionar. Entonces ya empiezas de un base sin preocuparse, porque pues nadie pensaba que iba a funcionar, y si funciona, pues ya estoy en una buena posición. Brian, muchísimas gracias por sumarte al Valle de los Tercos. Bueno, muchas gracias, un placer. Obrigado. Muito obrigado. Muito Obrigado a vocês. La historia personal, ¿no? de Brian, de cómo va persiguiendo una chica a Colombia y dice, de ahí me voy a Patagonia. Nunca llega a Patagonia. Nunca llega a Patagonia. Y termina siendo emprendedor tecnológico y lanzando una empresa en Brasil, y hace lo que muchos latinoamericanos quisieran hacer, que es al final dejar el cargo de CEO y venirse a vivir a Silicon Valley. ¿Verdad? Y lo que se me hace interesante también de la historia de Brian es, creo que muchos emprendedores en América Latina ignoran el potencial
de Brasil como mercado. Muchas veces voltean a ver inmediatamente a Estados Unidos cuando Brasil pues es una de las 7 economías más grandes del mundo. Entonces se me hace interesante el poder ver el punto de vista de un emprendedor que no solamente no es brasileño, no es latinoamericano, un americano que pueda ir a un mercado tan difícil como el brasileño y crear lo que creó. Creo que debe de ser también un aliciente para los latinoamericanos que tenemos una cercanía cultural con Brasil y que nosotros también podríamos ir entonces a crear empresas y a vender en el mercado brasileño. A conclusão do Brian. Do Brian Requarchi. O craque da startup brasileira. El Valle de los Tercos es el podcast que te trae las mejores historias de latinos en Silicon Valley, o si no, de gringos en América Latina. Encuentra los links para suscribirte a nuestro newsletter, contactarnos por redes sociales o mandarnos un email en elvalledelostercos.com. Antes de escuchar otro podcast, ahora mismo, ahorititita, saca la tarjeta de crédito y pasa por Patreon a dejarnos unos $, mensuales. Patreon.com/tercos y hasta la victoria siempre. No te olvides que nos ayudas muchísimo con una reseña en Apple Podcasts o iTunes. Es la única manera en que los productores independientes podemos encontrar más oyentes. Danos ese empujón. Nuestro amigo Rodrigo Tagle desde Chile escribió: espero para recargar mis energías escuchando estas historias de latinos haciendo la diferencia. La música es de Pablo Calvi y su banda de Monver Lane y de The Plastics Revolution. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia en Buenos Aires. Nosotros somos Fernando Franco, que no quería vivir en San Francisco y ya lleva 7 años acá, y Diego Graglia, que se fue de Buenos Aires a Nueva York por 1 o 2 años en 2002. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com.